Y así que paso el micrófono a Óscar. Gracias. Bueno, pues mi visión de todo esto, la verdad es que me alegré mucho cuando me enteré que Benalisa había tomado la iniciativa de recoger toda esta historia, que cuando la conocí hace ya varias décadas me pareció fascinante. Mucho antes de hacer mi doctorado en Historia del Caribe, antes de hacer la maestría de Historia Aplicada, antes incluso de la carrera de grado, yo leía todo lo que caía en mis manos de historia porque me gustaba la historia, me gustaba saber qué había pasado. Trabajé mucho tiempo como guía de excursiones de aventura y todos los trayectos que íbamos hasta Samaná y volver, pues yo, para que la gente no se aburriera, le iba contando los acontecimientos históricos, porque siempre me habían gustado. Pero cuando leí, cuando escuché, cuando pude entrevistar a varios de los colonos, entrevisté a tu abuelo, a don Martín, a don Luis Hess, a don Hermann Strauss en bastante profundidad. Cuando yo me enteré bien de toda esta historia, pues la verdad es que me fascinó. Me pareció fundamentalmente romántica en el sentido primigenio de la palabra. El hecho de una Europa desgarrada, el hecho de gente circunstancialmente, bueno, pues en esta época les tocó al pueblo judío, pero gente desesperada y que de repente tuvieran la oportunidad de llegar aquí, al trópico, algo tan diferente, un clima, una humedad, una forma de vida tan diferente a la de Europa, y que aquí creciera esta comunidad, me parecía súper romántico. Tanto que lo utilicé como tesis, fue para mi maestría en historia, el asentamiento judío de Sosúa. Entonces ahí lo pude ver en profundidad y la verdad es que por eso me ha gustado mucho que tú pudieras recogerlo. Es verdad que en el siglo XVIII hubo un montón de migraciones a la República Dominicana. Fue el siglo en el que se movió, sobre todo a finales del siglo XVIII, se movieron cubanos huyendo de las guerras de independencia allí en Cuba, haitianos, canarios, cocolos, que habían conseguido la independencia en las islas y también habían llegado aquí a trabajar. Habían llegado incluso franceses, belgas, escoceses. Entonces fue el tiempo de las árabes también, y puertorriqueños, y fue el tiempo que se coqueteó también con los judíos. Pero realmente, si Luperón pudo tener, como decía Omar, un móvil racista, bueno, blanquear la raza siempre fue interesante, para Trujillo también. Sin embargo, para Trujillo había otro móvil, que era limpiar un poco su deteriorada imagen. No, hay que recordar que un año antes se había cometido en el país una matanza terrible, no se sabe el número, 10, 15, quizá 20.000 personas, 20.000 haitianos, algunos dominicanos negros también, cayeron en lo que fue la matanza del 37, el corte, la matanza del Perejil. Él quiso hacerlo de manera solapada, el ejército tenía instrucciones de no disparar, o por lo menos no demasiado, más acuchillar, pero la realidad es que fue un escándalo. El presidente de Haití hizo la denuncia internacional y al final Trujillo no le quedó más remedio que reconocer la autoría y asumir una indemnización. Creo que fueron $750.000. Él dijo de pagarlo en 3 veces, me parece que nada más que pagó la primera vez, después se lo repartieron entre empleados, entre funcionarios, y no le llegó nunca a las víctimas. Pero bueno, la cuestión es que de alguna manera había deteriorado su imagen. Trujillo había mantenido muy buenas relaciones con los norteamericanos. De hecho, él había crecido, se había formado militarmente en la invasión, en la ocupación norteamericana del 16 al 24. Y para los americanos era el hombre fuerte, y era, cuando él hizo el golpe de Estado, o permitió el golpe de Estado a Horacio Vázquez, luego en las elecciones hizo unas elecciones fraudulentas, en el sentido de que no se presentó como único candidato, porque Federico Velázquez, el otro candidato, lo amenazó, lo extorsionó y al final no se presentó. Pero los americanos, o por lo menos Trujillo, contaba con el apoyo norteamericano. Y siempre Trujillo fue muchas cosas, pero en ese sentido fue hábil. Él se daba cuenta de a quién tenía que apoyar y a quién no. Entonces siempre supo bailar, bueno, siempre no, al final no, y así le pasó, por eso cayó. Pero en los primeros tiempos bailó el aire que le convenía, y era el de los norteamericanos. Entonces, la conferencia de Evian
Por un lado, vale, el blanqueo de raza, aun con los problemas que le iban a acarrear 100.000 personas aquí, blanqueaban sustancialmente a la raza por lo que decías, Omar, tú antes del censo. Y ahí le podía hacer gracia. Por otro lado, es que la iniciativa había partido de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y había que hacer caso a las iniciativas de los Estados Unidos, a él le convenía. Y de paso limpiaba la imagen nefasta que había dejado con la matanza del 37. Entonces todo eso confluyó para que él dijera, venga, adelante. Es verdad que luego, por los motivos que se han anunciado antes, no llegaron ni siquiera 1.000 personas, pero las cantidades no importan, es decir, 600 personas es mucha gente, y que de repente pudieran restablecer su vida aquí, y les costó mucho trabajo, es verdad, que les hicieron donaciones, créditos muy blandos, que tuvieron apoyo de técnicos. Al principio lo intentaron con la agricultura, y salvo algunas cosechas de zanahorias y tomates que fueron muy bien, el resto pues no fue tan bien, porque la humedad y la temperatura era diferente a lo que estaban ellos acostumbrados en Europa. Aparte que la mayoría no eran agricultores, eran ingenieros, maestros, doctores, que tuvieron que acoplarse, adaptarse a la vida de aquí. Entonces no fue tan bien. Sin embargo, luego, asesorados también por técnicos que trajo la propia asociación, fundaron lo que fueron los productos cárnicos y lácteos, los productos Sosúa, que sí que fueron muy competitivos, y bueno, pues hasta ahora han estado funcionando. Pero yo, de verdad, imaginarme gente que ha logrado escapar de las garras del nazismo, y que aquí restablecieron su vida, me parece una historia muy, muy bonita. Luego eso, siempre me decían que aunque Strauss, Kask, Charman, no sé qué, de diferentes familias, pero todos pasaron a ser tíos, primos, entonces eso, joder, me parece muy, muy romántico. Habría que ponerse en el pellejo de las personas que estaban padeciendo esas persecuciones en Europa, primero en Alemania, después en Austria. Hitler era un resentido de la Primera Guerra Mundial. Alemania, con el Tratado de Versalles, había sido el gran perdedor y le habían apretado, sobre todo Francia, le había apretado las clavijas bastante. Pero cuando Hitler consiguió abrirse paso, después del episodio en la cárcel, del golpe de Estado fallido, cuando escribió Mi lucha, ya ahí apuntó su inquina sobre los judíos, que yo intuyo que él, que las pasó canutas creciendo en su Viena, vicisitudes, rechazo escolar, rechazo incluso en la Academia de Bellas Artes, porque era pintor, no era malo, pero no era lo suficientemente bueno como para descollar allí. Entonces, y ver que los judíos, buenos negociantes, organizados, medraban, subían. Es verdad, podían hacer préstamos, podían ser implacables luego con esos préstamos o con las garantías, podían hacer usura, pues no lo sé, pero esas eran las circunstancias de cada uno. Unos subían y él lo estaba pasando mal. Desde ahí él tenía inquina. Ya en Mein Kampf, en Mi lucha, lo escribió, pero cuando en el 33 ya coge el poder, a partir de que se hace canciller en Alemania, empieza a recrudecer la inquina contra los judíos. Y es una inquina que empieza primero dificultándoles los visados, los permisos de obras, los permisos de apertura, poniéndoles limitaciones de todo tipo, hasta llegar a un punto en el que ya lo que había era detenciones. Todavía no había pasado la noche de los cristales rotos. Eso, si la conferencia de Vian fue en julio, esto me parece que fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre quizá. Entonces fue unos meses después, pero ya desde varios años antes estaba apuntando maneras. Algunos que vieron las orejas al lobo decidieron recoger, vender como pudieron y marcharse, aunque también ponía muchas dificultades para las visas, o sea, no para las visas, sino para los permisos de salida. Pero de alguna forma a Trujillo le interesaba quitarse a toda esa escoria judía. Como dijo en la conferencia de Vian, los representantes de Alemania se comprometieron incluso, porque ya lo tenían hablado, facilitar el que se marcharan, porque de alguna forma era quitárselos de encima.
Sobre todo porque es que podían irse con una maleta nada más. Los que tenían el permiso, que no tenían ningún problema, se iban con una maleta. El resto se expropiaba para el gobierno. Entonces, ahí por lo menos en esa conferencia de Evian se consiguió esto. Los que no pudieron o no quisieron marcharse lo pagaron carísimo. Claro, es lo que decía antes, si nos ponemos en el pellejo de estos judíos en esas circunstancias, uno piensa, esto es una locura, esto no puede durar, alguien va a pararlo. Este Hitler va subiendo cada vez más el tono, la mayoría de los alemanes lo apoyan, levantan la mano, porque también es verdad, estaban humillados desde la Primera Guerra Mundial y estaban viendo que este tipo estaba devolviéndoles el orgullo. El Tratado de Versalles decía que nada de armamentos y este tío se estaba armando hasta los dientes y se anexionó Austria y después los Sudetes y después Checoslovaquia, en fin, era un avance tremendo. Los judíos que ya no consiguieron marcharse ya empezaron, algunos los mandaron, por ejemplo, los judíos polacos para Polonia, pero es que Polonia tampoco los aceptaba, estaban en la frontera dando vueltas, algunos terminaron directamente en los primeros campos de concentración. Por eso digo que los que no consiguieron marcharse las pasaron canutas, fue terrible. Entonces yo me imagino, la gente que consiguió venir aquí, bueno, algunos primero pasaron por Shanghái, que también dieron una oportunidad al principio, pero luego cuando estalló la guerra y los japoneses lo ocuparon, tuvieron que moverse. Los Strauss, por ejemplo, pasaron primero por Shanghái, Don Richard, el papá de Don Hermann, y después, con la declaración de guerra ya les pilló de viaje, y llegaron aquí a Sosúa, algunos años después de los primeros que llegaron en el 40. Entonces, por eso digo que el llegar aquí huyendo de las garras de aquel holocausto, de aquella tragedia tan terrible, con la sensación de haber salvado la vida, llegar a un entorno con un clima agradable, duro algunas veces porque era diferente al que estaban acostumbrados, pero un entorno seguro, a pesar de caer en otra dictadura. Y mira que Hitler tenía muchas simpatías por Trujillo, por Franco y por Mussolini, por el fascismo, porque era fascista. Lo que pasa es que por conveniencia política estaba pegado a los norteamericanos, y cuando los americanos declaran la guerra a Hitler en el 41, después de lo de Pearl Harbor, él también declara la guerra, que a Hitler le daría igual, ¿quién es este? Pero sí, se apuntaba un poco el tanto porque sabía quién tenía que estar pegado. Sin embargo, como decía antes Omar, no sintieron tanto la presión, la opresión del trujillato, porque los tenía un poco, tenían cierta autonomía, cierta independencia. Además, ¿cómo te vas a poner a cuestionar la política de alguien que te ha acogido y que te ha salvado de una tragedia terrible? Crecieron en un ambiente de agradecimiento. Podían estar, se habían salvado, tenían aquí a sus familias, hicieron familias comunes, como decía antes, lazos que no son sanguíneos, pero al final casi lo fueron. Entonces, y prosperaron la mayoría. Algunos, como dice Benalice, fue un puente para pasar a Estados Unidos y algunos a Israel, pero los que se quedaron aquí pues pudieron prosperar, porque luego las tierras se revalorizaron, la carretera, el aeropuerto, etcétera, etcétera, los productos Sosúa. Pero en suma, a mí, desde afuera, como un español que llegó aquí, al enterarme de este pueblito tan encantador, que a mí me acogió, pero que tenía una historia tan rica, tan bonita, tan romántica, pues la verdad es que me fascinó y un poco pues la llevo colgada. Esto no es ser pro judío, ni mucho menos. Esto es gente necesitada, gente que está pasando un horror y ha tenido una oportunidad y la ha aprovechado. Cuentan con todo mi cariño. Ahora está pasando en otras latitudes precisamente al contrario. Estamos viendo lo que está pasando ahora en Palestina. Yo, como historiador, nunca lo abordo ni nunca lo enseño con sesgo. Yo miro desde arriba, esto es lo que ha pasado. Si yo hablo de Trujillo, hablo de Hitler o hablo de los judíos o de los palestinos, lo hago desde arriba. Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó. Luego cada uno tiene su opinión, entonces cada uno pues puede tener sus simpatías y a mí eso me parece bien. Como historiador, la verdad es que prefiero tocarlo de una forma aséptica, de una forma sin sesgo, solamente saber qué pasó. Y esta es una historia de verdad muy, muy, muy bonita. Este es mi aporte.